Buenas noches, colegas. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Bueno, ante todo, disculparme por la no asistencia del día miércoles, pero realmente he estado con bastante carga laboral, entonces se me ha sido imposible y no hemos podido continuar las clases. Entonces el día de hoy vamos a continuar con lo que habríamos quedado. Vamos a empezar primero con el tema de la lista, porque así lo establece, ¿no? Lo establece Fundación. Entonces voy a proceder a llamar lista, por favor. Ancalle, Mamani, Gustavo. Presente, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. Arias Yadira. Presente, licenciada. Buenas noches. Buenas noches, Yadira. Caguana Lamas Karen Michelle. Presente, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. Choque Zambrana Moisés. Presente, licenciada. Buenas noches. Buenas noches, Moisés. Licenciada, licenciada, ¿puedo hacerle una Adelante, consulta? Moisés. Lo que pasa es que yo ahorita estoy trabajando actualmente en el Club y estoy con mis audífonos escuchando, pero estoy trayendo y llevando material. Es posible que a veces me corte o no pueda responder algo al momento. Por favor, es para que me Ya. tome... No habría problema. Vamos a considerar aquello entonces. Ya, muchas gracias. No, de nada, Moisés. Condori Carmen. Contreras Hurtado, Janet. Buenas noches, licenciada. Presente. Buenas noches, Janet. Guarachi Celina. Buenas noches, licenciada. Presente. Buenas noches, Celina. Mamani Edwin. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Edwin. Marín Benedicto. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Buenas. Pacheco Araceli. Quiroga Benjamín. Rocha Sandoval. Presente, licenciada. Rodríguez Choque. Buenas noches, licenciada. Presente. Buenas noches, Cabra. Tarraya Ángel. Torres Heilen. Presente, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. Vallejos Damaris. Buenas noches, licenciada. Presente. Buenas noches. Vilca Precia. Buenas noches, licenciada. Presente. Buenas noches. Mojica Roberto. Presente. Buenas noches. Ya. Continuaremos con la... Licenciada, buenas noches. Hace un momento Adelante. acabo de conectarme. Por favor, si me considerara la lista, por favor. ¿Su nombre? Carmen Rosa Condori. Allá. Gracias. Licenciada, buenas noches. Benjamín Quiroga, por favor. Benjamín Quiroga. ¿Alguien más? Gracias. Ya, creo que ya podríamos empezar.
Bueno, en la anterior clase hablábamos sobre el tema de las obligaciones tributarias y las obligaciones de pago en aduana. Entonces, hoy vamos a empezar a hablar sobre el tema de la metodología de valoración, perdón, de la liquidación aduanera, que va muy vinculadas al tema de lo que es valoración, clasificación arancelaria, origen, el cumplimiento de las certificaciones, autorizaciones previas. Ya. Se visualiza, ¿verdad? Sí. Ya, perfecto. Ya, a ver. En realidad, los que están en materia de comercio exterior, no existe una metodología, un ABC o algo establecido en materia de normativa, ¿no? Como lo tenemos en tema de clasificación arancelaria, lo que es valoración aduanera, el tema de procedimental. Pero ya la experiencia lo que nos hace recurrir es a identificar los elementos más relevantes al momento de efectuar la liquidación aduanera. Entonces, la anterior clase, si bien para algunos ha sonado, y hacían referencia de que el diplomado había sido sumamente teórico, y se les había hecho referencia la importancia de la teoría, porque no es una liquidación aduanera, está basada en un cumplimiento de normas establecidas, ¿no? Entonces ahí las personas que ya tienen experiencia en el tema de comercio exterior, en realizar ya sea una importación, una exportación o realizar algún tema logístico, entienden la importancia de cumplir ciertas formalidades que están establecidas tanto en la Ley General de Aduanas, su reglamento, el decreto, el Código Tributario, su reglamento y los procedimientos establecidos. Entonces, en términos generales, ahora vamos a ir identificando qué debiéramos considerar, y ha sido una de las preguntas que también se les ha pasado en el foro para conocer el criterio que ustedes tienen a partir de todo el conjunto de insumos que se les ha ido dando en este diplomado, ¿no? Entonces, se ha identificado 5 elementos que son sumamente importantes al momento de hacer la liquidación aduanera. El primero es el valor de la mercancía. El anterior módulo que ustedes han avanzado es el tema de valor en aduanas, o lo que es valoración aduanera. Entonces ahí voy a empezar a consultarles qué es el valor en aduana. De manera aleatoria, voy a agarrar. Yadira Arias, ¿qué es valoración aduanera? El valor en aduana, licenciada, es el precio realmente pagado de la mercancía importada. Ya. ¿Alguien más? ¿Algún otro voluntario? Lo vamos a obligar también. Licenciada. Adelante. El valor en aduanas es el valor que adquiere la mercancía, ¿no? En todo el trayecto desde que va desde el proveedor, desde el país de exportación hasta el país de importación, ¿no? Incluye lo que es transporte, seguros, fletes, eso. Perdón, ¿quién es la persona que está? Benjamín Quiroga. Benjamín, gracias, Benjamín. ¿Alguien más? Adelante, su nombre, por favor. También, Janet Contreras. Janet. El valor en aduana también es el precio realmente pagado o por pagar, porque no solamente lo pagamos al contado, ¿no es cierto? También puede ser pagado al crédito, y que esto va estipulado en la factura comercial. Gracias, Janet. ¿Alguien más? Sí, Su nombre. buenas noches. Licenciada, buenas noches. Adelante. Buenas noches, licenciada. Mi nombre es Ángel Tárraga. Bueno, acotando un poquito sobre el precio que real no va a pagar, podría decirse también que este va de acuerdo
o respaldado por la Organización Mundial del Comercio, también, ¿no? Regulado y normado a través de las aduanas. Gracias, Ángel. ¿Alguien más? Sí, la palabra, por favor. Adelante. Gracias, Roberto Mojica. Perdón. Ok, gracias. Roberto Mojica. ¿No? El valor en aduanas va a representar un determinado valor de una determinada mercancía, en toda vez de que puede diferir de lo que es el precio, justamente porque el precio puede representar un monto significativo, puede presentar una factura comercial, y otro es el valor real que se puede considerar en aduanas. Gracias, Roberto. ¿Alguien más? Buenas noches, licenciada Tamaris Vallejos. Quisiera añadir, ¿no? Es el precio realmente pagado por pagar y más los ajustes del artículo 8. Ya. Licenciada, buenas noches. Maris, adelante. Sí, también podríamos complementar que es la base imponible, ¿no? Sobre la que se calculan los tributos aduaneros. Licenciada, ¿se escucha ahora? Sí, sí, Damaris, te he escuchado perfectamente. Le habla Karen Michelle Cahuana. Perdón, Karen. Estaba diciendo que era el proceso por el cual se determina la base imponible de las mercancías importadas sobre el valor que se tiene que liquidar los tributos aduaneros. Ya, gracias. Antes de Karen, hizo alusión a alguien sobre el tema de la base imponible. ¿Se me podría dar su nombre, por favor? Benedicto Rodolfo Marín Lazo. Benedicto. Ya, perfecto. Si hay alguien más, por favor, que quiera participar. Nadie, ya. A ver, cuando hablamos de valor en aduana, hablamos como uno de sus colegas que era Benedicto había señalado, es la base imponible. La anterior clase les había pedido que lean lo que establece el artículo 20. El artículo 20 del reglamento de la Ley General de Aduanas claramente establece que el valor en aduana es la base imponible. Pero antes de ir desmenuzando el tema de la base imponible, vamos a iniciar con la definición de lo que es el valor en aduanas, que es igual al valor de transacción de las mercancías importadas. Cuando hablamos de valoración aduanera, lo primero que tenía que venir a la cabeza de ustedes es que estamos hablando de un proceso de importación. Yo no puedo aplicar valoración aduanera y toda la metodología que han llevado en el anterior módulo que establece la aplicación de 6 métodos de valoración para mercancía que está sujeta ¿a qué? A incautación. Ahí aplico otra normativa y establezco otro tipo de tratamiento, que también me va a llevar ¿a qué? A determinar una base imponible, porque a partir de ello yo le voy a notificar con un acta de intervención. Pero cuando hablamos de valoración aduanera, en términos generales, hablamos de la aplicación de 6 métodos de valoración, que es, la aplicación nos establece que es de orden sucesiva, sí o sí, ¿no? Y se tiene que ir fundamentando de manera objetiva la aplicación o no aplicación de los métodos que están establecidos. Pero la definición misma de valor en aduana, que es igual al valor de transacción de las mercancías importadas, nos dice, como decía Yadira, como ha señalado varios de sus colegas en el tema del precio realmente pagado por pagar. Cuando hablamos del precio realmente pagado por pagar, es cómo se ha efectuado la compra-venta de la mercancía. Si hemos acordado un pago en efectivo, al contado, un pago anticipado, cualquier forma y medio de pago, a eso nos referimos con el precio realmente pagado, porque se puede efectivizar, o puede ser de que se efectivice posterior a la desaduanización. Y nos decía, ¿no? Si no me equivoco, era Karen o
Damari hacía referencia de la definición que establece el acuerdo sobre valoración de la OMC, más los ajustes previstos en el artículo 8. Cuando nosotros hacemos referencia a los ajustes previstos en el artículo 8, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Que es módulo reciente, así que lo deben tener muy claro. ¿A qué nos referimos con esos ajustes? ¿Alguien? Artículo 8. Sí, anímense a decir. Anímense, no. ¿A qué nos referimos con esos ajustes previstos en el artículo 8? Nos referimos a los gastos en los que se incurre por trasladar la mercancía, por asegurar la mercancía, por las transacciones adicionales al precio de la mercancía, que se puede incurrir. Tema de embalaje, tema del traslado, probablemente intervenga un inventario. A eso nos referimos. No solamente si voy a efectivizar la compra, no sé, pues de equipos de sonido, puede ser que se haya llegado al proveedor a través de un intermediario y eso forma parte del valor en aduana. Entonces, la importancia radica en eso, porque el tema de la transacción les va a determinar qué actores han intervenido en este caso. Un ejemplo claro, básico, tienes el exportador, el importador. Tienes al transportista, tienes a los estibadores probablemente que hayan participado, y hasta ahí se queda. A partir de eso también puede establecer el tema de qué documentos se requieren. Si ha habido, por ejemplo, la intermediación de una entidad financiera, ahí aparece otro actor. Entonces, la importancia de este elemento del valor de la mercancía radica en eso, que ustedes van a poder conocer. Sean importadores, sean exportadores, esa es la importancia de la información, porque ahí se establece cómo se ha efectuado la transacción. Lo otro que emerge también del valor en la mercancía, y si ustedes tienen la predisposición o el interés de conocer un poquito más, los invito a leer la resolución 1684. Hay dos artículos básicos para hablar sobre el tema de los ajustes en facilito, porque si ustedes le dan una lectura al acuerdo sobre valoración de la OMC, es bastante genérica, pero a nivel de la comunidad andina, los artículos 20 y 33, el 20 te establece las adiciones y el 33 las deducciones. ¿No? Entonces, ahí ustedes van a poder ir identificando qué adiciones o qué se debería deducir, qué forma o qué no forma parte del valor en aduana. ¿No? Entonces, es un elemento sumamente importante que es necesario que ustedes lo conozcan. Y más aún, aquellos que estén interesados en importar. Mucho más aún. Mucho más aún. Porque ahí ustedes van a conocer el tema de conocer el marco normativo que viene después, porque esto va de la mano al procesamiento y a la determinación del valor en aduana que lo hace la administración aduanera, ¿no? Como les decía, el punto que emerge de este tema es el tema de las condiciones de la compra y venta. ¿Cómo acordamos que se va a efectuar la venta? Por ejemplo, Benedicto puede ser el proveedor en China. Yo puedo estar interesada en comprar juguetes, no sé, pues triciclos, digamos. ¿No? Entonces acordamos con Benedicto, yo quiero que me mandes 1000 unidades de triciclos. Y Benedicto me puede decir, perfecto. Habitualmente yo vendo los triciclos, no sé, pues a $5. Pero porque me estás comprando una gran cantidad, te voy a hacer un descuento. No vas a pagar los $5 por las 1000 unidades de triciclo. Lo otro que podemos acordar es, le digo,
Acordemos en términos FOB. ¿A qué se refiere el término FOB? ¿Alguien? Lice, buenas noches. Adelante, Significa que se va a entregar sobre el buque, ¿no? Ya. ¿Qué hace, Lice? ¿Su nombre, por favor? Araceli Pacheco, perdón. Usted es de la agencia, ¿no? Sí, Lice. Sí, perdón, que a usted, a Yadira, que son las que creo que están más cercanas, les voy a ir consultando más. Ya, o sea, que no se sientan aludidas, sino es importante porque ustedes tengan más experiencia que las demás personas que están participando, entonces es mucho más llevadero, digamos, el hacer ciertas consultas porque ustedes conocen. Con lo que decía, por ejemplo, Araceli, es importante. No es lo mismo que yo haga con Benedicto y acordemos que la mercancía va a ser en términos FOB, en términos de Ex-Work o en términos de DP. No va a variar. Eso no quita, colegas, que para yo hacer la liquidación en términos CIF, porque así lo determina, ¿no?, la normativa nacional, y en realidad es una determinación que se ha tomado a nivel de Latinoamérica, la mayoría de los países, a pesar que en el caso nuestro es mal utilizable, ¿no?, ve el tema de utilizar FOB, sí, porque no, esos incoterms utilizables para medios marítimos, cosa que no somos nosotros, pero bueno, la normativa sí lo establece y es por eso es que se ha determinado. Entonces, acordamos en términos FOB, implica eso, ¿no ve? Que va a incluir un gasto de transporte de por medio. Si le digo Ex-Work, ¿qué significaría? La entrega de la mercancía en fábrica. No necesariamente en fábrica. Con el Incoterm de 2020, antes era establecido, ¿no? Quedaba el momento y el lugar. Ex-Work tenía que ser puesto en fábrica, te decía, ¿no ve? Pero puede ser todo, Ex-Work se podría considerar hasta antes de llevarlo al embarque. Hasta cualquier lugar de eso se podría también considerar un Ex-Work. Un DDP. ¿Alguien un DDP? Hasta las instalaciones del comprador, Lice. Va más allá, ¿verdad? Cuando hablamos de lo que es DDP, va mucho más allá. Pero ¿qué es importante aquí que nosotros identifiquemos? La liquidación va a estar delimitada. ¿Por qué va a estar delimitada? Porque no es lo mismo un Ex-Work a un DDP, hablamos de extremos, ¿no? Uno que puede ser puesto en fábrica, como decía Araceli, o puede ser que esté puesto hasta las instalaciones del importador. Los gastos son distintos, ¿no ve?, en los que se va a incurrir. Pero la norma nos dice, tú vas a determinar el valor en aduanas hasta el primer lugar de importación, que va a ser el territorio. Es decir, si mi mercancía ingresa por Tambo Quemado, Pisiga o alguna otra frontera, hasta ahí se limita a considerar los elementos que se hayan identificado en el traslado de la mercancía, desde el lugar de embarque hasta ese punto establecido en frontera. Hasta ahí yo tengo que hacer mis ajustes y solamente a partir de ello voy a poder determinar mi base imponible. A mí lo que me interesa como aduana, como Estado, es de que tú me declares en términos CIF, pero hasta ese punto.
Los gastos en que incurras posterior de la desaduanización, los gastos en el tema del almacenaje, no forman parte del valor en aduana. Y eso tiene que quedar sumamente claro para ustedes, ¿no? Entonces, por eso es la relevancia y la importancia. El tema de los incoterms, como ustedes saben, y que creo que también lo han llevado, radica en las condiciones de entrega. Hay una transferencia de riesgo, ¿no? En un ex work, ¿quién asume la responsabilidad de lo que pase con la mercancía? ¿El vendedor o el comprador? El comprador. Bien. Claro, porque el Benedicto, vamos a continuar con el caso, Benedicto me dice, te lo pongo puesto en fábrica. Yo tengo que hacer todas las gestiones para la importación de la mercancía. Pero si es un DDP, el vendedor. Es el vendedor, ¿no ve? Entonces, ahí es otro de los elementos que debemos también considerar a momento de determinar el valor en aduana. El otro elemento sumamente importante es la clasificación arancelaria. ¿Por qué? ¿Alguien se podría animar a decir por qué la importancia de la clasificación arancelaria? Sí, justamente, licenciada Ángel Tárraga le habla. La importancia de la clasificación arancelaria es justamente para determinar el gravamen arancelario, el impuesto, en otras palabras, a cancelar de una mercancía. Ya. ¿Alguien más? ¿Algo que acotar a eso? Buenas noches, licenciada Eddie Mamani. Sí, licenciada, la clasificación arancelaria nos sirve para determinar los requisitos, autorizaciones o certificaciones previas que necesitara la mercadería. Gracias, Edwin. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Nadie más? También en caso que alguna mercancía goce de algún beneficio de un tratado internacional, ¿puede ser? Muy bien. ¿Quién es? Perdón. Karen Michelle Caguana Lamas. Gracias, Char. ¿Alguien más? Bueno, todo lo que ustedes han señalado es correcto. La importancia de conocer la clasificación arancelaria radica en primero determinar cuánto esa mercancía va a variar. Nosotros actualmente en el arancel aduanero tenemos establecido que el GAP varía desde 0 hasta 40%. No, que es lo máximo, es el techo a lo que podemos llegar y es porque nosotros hemos establecido como país en su momento y hemos determinado nuestro gravamen arancelario más alto va a ser 40. Actualmente las mercancías que están con ese gravamen arancelario por política de incentivo a la producción nacional son el tema de textiles, ¿no? Ahí se ha creado como una P que es emitido por el Viceministerio de Comercio Interno para todas las mercancías que son textiles, ¿no? Con excepción de aquellas que vienen por menor cuantía, lo que son courier. Esa sí no alcanza, digamos, pero todas las que se quieren acoger al régimen de importación a consumo tienen que hacer esa solicitud, que es bastante moroso, es más o menos 30 a 60 días, ¿no? Entonces, el otro elemento que sí hay que considerar, además, es el tema, si yo necesito una certificación o una autorización previa. Entonces, hablábamos en la anterior clase de la importancia, ¿no? La 117 y la 118 del reglamento te establece el tema de las APS certificaciones, que en realidad son certificaciones, pero ahí se establece, y es sumamente importante, el momento. En un certificado,
tú puedes solicitar el certificado a SENASAC o a cualquier otra instancia hasta antes de presentar la declaración de importación. En una AP tienes que hacer todas las gestiones hasta antes del embarque, porque si no la mercancía ¿qué? Procede a ser incautada. El otro elemento que también es necesario es considerar si la mercancía goza de alguna preferencia arancelaria. ¿A quién es y eso va a depender de qué es lo que quiero importar, ¿no? Recientemente han salido el decreto 4579 que establece un incentivo tributario y que está generando mucha expectativa, que no va vinculado al gravamen arancelario, sí al impuesto del valor agregado. Pero además esto va asociado al decreto supremo, si no me equivoco, a ver, lo tengo por aquí. La 4539, si no me equivoco. ¿La visualizan? ¿Visualizan lo que les estoy mostrando en pantalla? No, licenciada, no se ve. ¿No se ve? A ver, voy a intentar de nuevo. ¿Ahora sí? Sí, licenciada. Ya, perfecto. Aquí, por ejemplo, esta ley, la 4539, se ha sacado a efectos de incentivar la importación de vehículos eléctricos, maquinaria eléctrica. Entonces, si alguien está interesado en traer vehículos eléctricos, no solamente se va a beneficiar de no pagar el gravamen arancelario, sino que no va a pagar el tema del IVA. ¿No? Entonces, como les señalaba, la importancia radica en aquello. O sea, el que nosotros sepamos qué requerimos o qué vamos a importar, va a jugar un poco realmente si vamos a tener un beneficio adicional. Y actualmente estamos generando, ustedes pueden ir viendo que se está generando bastante normativa, por un lado que incentiva la importación de ciertas mercancías y por el otro lado que desincentiva. Recientemente, nomás dos meses deben ser, ha salido otro decreto supremo, que es la 45, si no me equivoco, es esta. A ver. Es un decreto que está, en teoría, en apoyo a la producción nacional y ha empezado a subir el gravamen arancelario. Dentro de esos están los artículos de Navidad y se ha previsto que tenga un plazo de más o menos hasta el 2022, hasta el 31 de diciembre del 2022 se ha establecido aquello. Y en ello se va determinando y desincentivando, ¿no?, el tema de la importación de ciertas mercancías. Entonces, nuevamente ahí, colegas, podemos ver la importancia de la clasificación arancelaria. Ahora, quienes, en el caso de Araceli, que es auxiliar de la función pública, usted sabe también que hay de por medio una sanción, ¿no?, por el tema de la mala clasificación arancelaria. Pero esta mala clasificación arancelaria puede desembocar en qué? En que, por ejemplo, una mercancía debió pagar 15 y pagó 5. Hay un tema de omisión. En el peor de los escenarios puede ser que la mercancía haya requerido una autorización previa. Entonces se procede a la incautación o haya requerido una certificación. Entonces, el conocer la clasificación arancelaria al momento de hacer la liquidación también es un elemento sumamente importante. El otro es el origen de la mercancía, pero ese origen de la mercancía, ese sí va de la mano con el tema de los acuerdos
en los que nosotros gozamos de preferencias arancelarias, las SGPs, las SGP Plus, los acuerdos que tenemos a nivel de ALADI, el tema de la comunidad andina. Entonces ahí sí va a cobrar mayor relevancia, pero ojo, va a cobrar y va a ser efectiva esa relevancia siempre y cuando que contemos con la documentación soporte. Todos estos elementos que les hago referencia al valor de transacción, las condiciones de la compra-venta, la clasificación arancelaria, el origen de la mercancía, están soportadas en algo. O sea, no es de que viene y es lo que yo creo, lo que considero, no. Y eso tiene que quedar claro para ustedes. Cuando yo hago una liquidación aduanera, tengo que basarme en documentación soporte. Entonces, el origen de la mercancía va a estar amparada en un certificado de origen, emitido a nivel del Mercosur, emitido por algún país de la comunidad andina, emitido por... Incluso para hacer exportaciones, colegas, hay ciertas, no restricciones, pero hay ciertos documentos, por ejemplo, para exportar a Alemania, uno tiene que cumplir un conjunto de infinidad de certificaciones, autorizaciones y demás, para introducir su mercancía dentro de ese mercado. El otro elemento que es sumamente importante es el tipo de mercancía, que puede ir de la mano con el origen de la mercancía. Es muy importante el tema del tipo de la mercancía que vayamos a importar o vayamos a exportar. No es lo mismo, la anterior vez les decía, ¿no? En el caso de celulares, no necesitas una P, no necesitas una certificación, pero ¿qué requieres? Consignar la información de los números de email, ¿no? Entonces ahí ya vas a ir definiendo qué es lo que requieres y qué cumplimiento de formalidades necesitas inicialmente y previamente cumplir a efectos de poder hacer una importación o exportación. Todas estas condiciones que debiéramos o elementos que deberíamos considerar va ligado de los documentos soporte que les decía. Por ejemplo, el tema del valor de la mercancía va a estar soportada en ¿qué? La factura comercial o documento equivalente. Contrato de compra y venta, puede ser el tema de las notas de venta de valor. Ustedes saben, para el tema de lo que es menor cuantía, no necesariamente es producto de una importación. Para el régimen de viajeros, tú puedes viajar a Estados Unidos, puede ser que te guste traer, no sé, pues algún equipo electrónico o ropa, y puedes gozar de el beneficio de lo que es el régimen de viajeros, o incluso puedes internar la mercancía bajo menaje doméstico, y no necesariamente tu compra o tu declaración va a estar soportada en una factura comercial de compra-venta internacional, puede ser una nota de venta interna. El tema, por ejemplo, de las importaciones de Zona Franca Iquique. Ustedes saben que en Zona Franca Iquique no hay una factura de por medio. O bueno, si no lo saben, aclararles que no hay una factura comercial. Lo que se genera ahí es una declaración de salida de Zona Franca. No hay un documento que te establezca que efectivamente la compra. O sea, lo que es un documento que se emite en Zona Franca, ¿no? Eso puede ser también un documento equivalente que refleja la compra efectuada. Luego puede haber el tema de las certificaciones de origen. En aquellos casos donde exista de por medio o uno se quiera beneficiar, caso de algún país si quieren ir a, no sé, pues hacer una importación de Colombia, de Perú, de Uruguay, de Argentina, ¿no? En esos casos sí hay una certificación de origen de por medio que sí me va a ayudar, no necesariamente para el cálculo, pero sí ver el tema de si me beneficio o no me beneficio de la preferencia arancelaria. La lista de empaque. ¿Por qué es importante la lista de empaque? La lista de empaque es obligatorio para mercancía heterogénea. Es un documento obligatorio, ¿para qué? Para determinar, identificar la mercancía.
Muchas veces la factura comercial te viene en códigos, tú tienes que buscar qué significa el código, pero la lista de empaque ya te refiere a mayor detalle y te permite identificar a la mercancía. ¿Objeto de qué? Objeto de que tú puedas hacer una mejor clasificación arancelaria que sea certera, ¿no? Y también te ayuda a minimizar el riesgo de equivocarte. Lo otro que tenemos que considerar es el tema del documento de embarque. Y ahí es claro que ustedes sepan que por cada modo de transporte difiere el documento. Por ejemplo, si yo voy a importar de China, lo primero que se me tiene que venir a la cabeza es que mínimamente voy a utilizar dos medios de transporte, ¿no? O dos modos de transporte, que es el marítimo y el carretero. Entonces, sí, probablemente en el caso, y va a depender mucho, ¿no? En tema, por ejemplo, si quiero, lo que viene en el caso de los aeropuertos, viene más productos o mercancías con un nivel tecnológico, ¿no? Entonces ahí hay de por medio una guía aérea. Si voy a importar desde cualquier país limítrofe, la mayoría de los casos va a ser que voy a utilizar un tramo carretero. Entonces voy a tener si yo quiero realizar una importación, también tienen que considerar esos elementos al momento de los gastos que voy efectuando, ¿no? ¿Cómo más o menos voy desglosando en los gastos en que voy a incurrir por hacer la importación? En el tema de que decidan hacer alguna exportación, es lo propio. Si yo quiero importar, por ejemplo, a Alemania, y hablando de un tema de costos, por ejemplo, hacerlo por vía marítima es mucho más barato que hacerlo por vía aérea. La diferencia es que el aéreo es rápido, ¿no? El tiempo es un factor determinante. Entonces, si yo quiero exportar a Alemania, no sé, pues quinoa, que es una de las mercancías que más ha logrado cimentarse dentro del mercado alemán, que no necesariamente va la quinoa que nosotros conocemos, sino viene procesada y tiene algunos otros aditamentos, café, que es otro de las mercancías o productos que han logrado introducirse en el mercado alemán. Entonces, tengo que ver eso, ¿qué es lo que quiero? Entonces, debo considerar mis gastos o costos en los que voy a incurrir. El otro elemento y documento básico es la póliza de seguro. ¿Por qué la póliza de seguro ustedes creen que es un elemento básico? ¿Alguien se anima a señalar? ¿Nadie se anima? Licenciada, Adelante. lo que pasa es que en una póliza de seguros realmente estaríamos declarando el valor exacto y correcto con el que se compró la mercancía para asegurarla. Ya. Perdón, ¿cuál es su nombre? Benjamín Quiroga. Benjamín. ¿Alguien más? Dicen, adelante. El seguro es la prima efectivamente pagable para cubrir los riesgos de daño o pérdidas de la mercancía durante las operaciones de transporte, carga, descarga y manipulación de la mercancía desde el lugar de la entrega en el exterior hasta el lugar de la importación. ¿Alguien más? Licenciada, buenas noches. La póliza sirve como un documento más de respaldo para demostrar cuál fue el precio pagado por pagar de la mercancía. Gracias, Carla. ¿Alguien más? Araceli. Dice, perdón, ¿puedes repetir la pregunta? ¿Por qué es importante el tema de la póliza de seguro? ¿Para la liquidación?
Sí, para la liquidación. Bueno, si la mercancía viene con una póliza, pues se va a tomar para la determinación de los tributos, ¿no? Del GA. Pero si no, entonces se va a tomar el 2% del valor de la mercancía. Ya. ¿Alguien más? Licenciada, la póliza de seguro forma parte de los documentos soporte. Buenas noches, licenciada. Ya, antes Ángel, Yadira estaba... Adelante, Perdón. Yadira. Perdón. La póliza de seguro forma parte de los documentos de soporte, ya que en la base imponible obligatoriamente se tiene que colocar el seguro, para calcular la base imponible se tiene que colocar la prima o el monto del seguro. Y como decía mi compañera, en caso de no existir una póliza de seguro o no se pueda demostrar el certificado presentado, se toma el 2% del valor de la mercadería. Perfecto, gracias Yadira. Adelante, por favor, Ángel. Buenas noches, licenciada. Es importante la póliza porque en caso de pérdida es un respaldo. Gracias, Ángel. Y al ser un respaldo está bien dicho de la pérdida. Es por eso que es muy importante la póliza en este caso. Muchísimas gracias, Ángel. Como todos ustedes han señalado, la importancia de tener una póliza de seguro, primero va a emerger en el tema de la determinación de la base imponible. Habíamos señalado que Bolivia, al igual que muchos otros países, ha asumido que la base imponible va a ser en términos CIF, vale decir, gastos de transporte, los gastos anexos a en los que se haya incurrido, más el tema del seguro, ¿no? Entonces, y ahorita vamos a leer así todo lo que dice el artículo 20, que ya lo han señalado Yadira y Araceli, que nos dice cuando no se cuente con la póliza del seguro, lo que se va a presumir, nos dice, es el 2% del valor, ¿no? Entonces, ese es uno de los elementos y la relevancia que se tiene, pero además lo que deberíamos considerar es lo último que señalaba Ángel. O sea, si la mercancía no es asegurada y pasa algo en la mercancía, en el traslado de la mercancía, no sé, pues de Shanghái, China, hasta Arica o Iquique, nadie se va a responsabilizar de la mercancía. Entonces ahí podríamos generar un problema, perdón. Mil disculpas, mi niña estaba bajando, entonces la importancia radica también en eso, en asegurar la mercancía, ¿no? Y sobre todo ustedes van a darse cuenta que aquella mercancía que refleja un gasto realmente amplio, sí está asegurada, ¿no? A diferencia, digamos, de la mercancía que proviene de zona franca Iquique, del 100% de la mercancía que proviene de zona franca Iquique, resulta ser de que el 100% de la mercancía tiene seguro. Entonces, el 100% de ese tipo de despachos se aplica lo que establece el artículo 20 del reglamento comunitario, del reglamento de la Ley General de Aduanas, ¿no? Que nos dice se va a presumir el 2%. Entonces, la importancia de la póliza de seguro radica, uno es para efectos tributarios, pero lo otro también es para el tema de contar con los elementos para que si en algún caso sucede algo con la mercancía, yo pueda cobrar el seguro de la misma, ¿no? Entonces, ahí ya va a depender mucho de lo que ustedes quieran realizar en futuro, ya sea importadores o exportadores, va a depender mucho. Si ustedes quieren si deciden hacer alguna exportación en términos de seguro, ustedes saben que la responsabilidad suya culmina hasta el momento que le entregan la mercancía, hasta antes de que se embarque la misma, ¿no? Queda claro y establecido. Adelante, por favor.
Gracias. Es decir, que no necesito yo tener un Incoterm SIF para tener esta póliza de seguro. No. Puede ser otra de los Incoterms y aparte yo me tendría que contratar obligadamente. No, a ver. Los Incoterms van de la mano de cuáles van a ser las condiciones de entrega y en qué momento se transmite el riesgo. Por ejemplo, decíamos en un tema de un ex-work, la transferencia del riesgo y la transferencia del recaudo de la mercancía va a ser probablemente puesto en fábrica. Acordamos ex-work y va a ser. Si decimos un FOB, va a ser en el punto del embarque, ¿no ven? Ahí se transfiere la... ¿Qué pase con la mercancía? Ya no es responsabilidad mía en el caso de que yo sea el proveedor y probablemente sea suya en el caso de que usted sea el importador. Yo cumplo hasta entregarle la mercancía. Por eso hablamos de una transferencia de riesgo. Ahora, cuando hablamos de un SIP, sobre todo en el tema de aquellos que son los Incoterms donde establece un seguro, entonces ya estamos acordando que yo voy a asegurar la mercancía. Ahora puede ser, por ejemplo, que se asegure la mercancía hasta cierto lugar. Puede ser que por seguridad mía, por el monto, el valor de la mercancía, yo quiero asegurarla la mercancía hasta la entrega al almacenamiento. Puede ser que yo incurra, pero no es algo obligatorio. Para efectos aduaneros, yo necesito que contemos con esos elementos, ¿vale? Es decir, el precio de la mercancía, los gastos de transporte en los que se haya incurrido, además el tema del seguro como tal, los gastos conexos al gasto de transporte o que sea existido algún otro gasto adicional en el que se ha incurrido por la importación de la mercancía. Decíamos hace rato un intermediario. Entonces ahí si existe un intermediario de por medio, yo he incurrido en un gasto adicional para hacer la importación. Entonces ahí eso también va a formar parte del valor en aduana y para la liquidación aduanera sí también es necesario, ¿no? Entonces no es obligatorio. Para efectos aduaneros ahí ya determino que sí o sí necesito en términos CIF. Independientemente haya o no haya existido o se haya asegurado o no la mercancía. En el caso de Bolivia, en gran porcentaje la mercancía no es asegurada. No les señalaba el tema de Iquique. La mercancía no es asegurada, ¿no? Porque lo único que queda es el traslado de la mercancía desde lo que es la zona franca Iquique. Por lo general se desaduanizan en lo que es Tambo Quemado, Pisiga, y la mercancía no se asegura, pero lo que hacen es acudir a lo que establece el reglamento de la Ley General de Aduanas y nos dice, si no cuentas con el tema del seguro, aplicas un 2%. Eso es lo que se hace habitualmente. No es algo obligatorio, pero ojo, el otro tema que también deben considerar, y por eso les decía el tema de valoración, la importancia. El valor en aduana, si nos retrotraemos al primer elemento que debiéramos considerar, nos dice, es el valor de transacción, que no es más que el precio realmente pagado por pagar, más los ajustes previstos en el artículo 8. Y habíamos hecho referencia a los artículos 20 y 33 del reglamento comunitario, que es en el anexo de la resolución 1684. Nosotros como comunidad, parte de la comunidad andina, hemos determinado que para nosotros aceptar el valor de transacción como administraciones tributarias, tenemos que considerar los mismos elementos para aceptar el valor de transacción. Vale decir, y eso lo han debido llevar, asumo también con el anterior módulo, que si mi mercancía no cuenta con póliza de seguro, yo no puedo hablar de una aceptación del primer método, pero eso no quiere decir que no pueda aceptar el valor declarado en aplicación al método del último recurso con base a criterios razonables, siempre y cuando no haya podido aplicar los métodos secundarios de 2 al 5, ¿no? Entonces, esos elementos sí son importantes, porque si no cuento con la póliza de seguro, la aduana no va a poder quedarse en el primer método, pero que es algo que es posterior al tema de la liquidación, ¿no? La liquidación es un paso previo. El otro elemento es el tema de la planilla de gastos portuarios, que por lo general lo emite los de la ACPB, ¿no? Y pueden existir otros documentos más adicionales, ¿no? Que se puedan considerar a momento de
hacer la liquidación aduanera. Nos queda más o menos el tiempo justo para hacer unos ejemplitos. Y ahí vamos a ir. Ustedes van a estar con la calculadora en la mano. Y vamos a hacer unos pequeños ejemplos de la liquidación aduanera. ¿Ya? Antes de empezar, ¿han leído lo que establece el artículo 20? Creo que todos, ¿no? Colegas, ¿han leído lo que establece el artículo 20? Sí, listen. Ya, perfecto. Para los que no han leído, los vamos a leer aquí porque es importante que podamos tener el escenario claro, porque ya vamos a empezar así de a poco a hacer un cálculo. No sé si se ve, estoy poniendo para disposición subir el tema de del reglamento. ¿Se visualiza? Sí, sí se ve. Ya. Y lo vamos a ir leyendo así, entendiendo. Si bien nuestra norma ya tiene bastante tiempo, porque es de varios años, a partir de lo que se ha creado la Organización Mundial del Comercio, que se ha hecho una reformulación a la normativa aduanera, tiene aspectos sumamente importantes. Nos dice el artículo 20, la base imponible sobre la cual se liquida el gravamen arancelario, ahí es un elemento claro. La base imponible, ¿para qué nos va a servir? Para determinar cuánto es el gravamen arancelario. ¿No? Eso es algo clave para ustedes. Es lo primero que tiene que venir a la cabeza. ¿Sobre qué yo voy a determinar el GAT? Es sobre la base imponible. Nos dice, está constituida por el valor de transacción de la mercancía. ¿Qué hemos dicho que es el valor de transacción? Es el precio realmente pagado por pagar más los ajustes previstos en el artículo 8. Que no es nada, no es más que lo que nos dice de manera mucho más fácil el tema del artículo 20 y el artículo 33 del reglamento comunitario. Nos dice, determinado por los métodos de valoración establecidos en el título 8 de la ley y de este reglamento. Todo lo que está en el título 8, capítulo 1, tanto de la ley como del reglamento, está vinculado a lo que es valoración aduanera. ¿No? Más los gastos de descarga, costo, transporte y seguro, hasta la aduana de frontera. Ahí habíamos hecho referencia al tema de las aduanas de frontera que tenemos, las más recurrentes, Pisiga, Tambo Quemado, que ambas están en Oruro, tenemos Yacuiba en Tarija, Villazón en Potosí, todo hasta ahí es lo que nos interesa. Ese es otro elemento que también deberíamos considerar, ¿no ven? Independientemente de que yo decida desaduanizar, pónganse, estoy trayendo televisores, los voy a desaduanizar en la Administración Interior de Santa Cruz. La mercancía ha ingresado por Pisiga, digamos. ¿Qué nos está diciendo la norma ahorita? Hasta la aduana de frontera. O sea, yo tengo que establecer, identificar a partir de la documentación en los gastos y costos en los que se ha incurrido hasta la aduana de frontera, ¿no? Y eso es sumamente importante. No importa si lo quieres desaduanizar en Santa Cruz o lo quieres desaduanizar en Tarija, porque ahí incurres en un gasto adicional por trasladar la mercancía desde Pisiga hasta Tarija o hasta Santa Cruz, ¿verdad? Pero a nosotros,
como administración tributaria no nos interesa. Pero si yo soy un importador, sí me interesa conocer esto. Si yo decido hacer alguna importación, entonces tengo que conocer estos elementos. Es más, si seguimos leyendo, cuando el medio de transporte sea aéreo, para la determinación del valor CIF en aduana, el costo del flete aéreo será el 25% del importe efectivamente pagado por pagar por este concepto. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Si la guía aérea dice que es 1,000, ¿yo cuánto voy a pagar? 250. Entonces, esos 250 lo voy a llevar para determinar y hacer la liquidación aduanera y establecer a partir de ello cuánto tengo que pagar de gravamen arancelario. Seguimos leyendo. A falta de la documentación comercial que respalde el costo de transporte, y aquí viene la parte sumamente importante, se presumirá en el equivalente del 5% del valor FOB de la mercancía. Si yo no cuento con el documento que respalde el traslado de la mercancía, voy a aplicar el 5%, nos dice la norma. Sigamos leyendo. Cuando la operación de transporte se realice sin seguro, nuevamente hablamos, se presumirá en concepto de la prima el importe equivalente al 2% de la mercancía. Ojo con esto. La póliza de seguro nacional únicamente será admitida cuando se haya obtenido fehacientemente con anterioridad al embarque de la mercancía en el país de origen o de procedencia. Entonces, si ustedes van viendo, ya hemos encontrado varios elementos. Ya la ley me está, perdón, el reglamento me está diciendo qué debo considerar, ¿no? Estoy haciendo una importación y lo quiero desaduanizar en Tarija y la mercancía vino por Pisiga. Lo que me interesa es cuánto se ha incurrido en gastos o costos hasta Pisiga o hasta Tamboquimado. Segundo elemento, en aquellos casos en que yo decida hacer una importación y lo haga por vía aérea, no va a formar parte de mi liquidación o de mi base imponible la totalidad del importe establecido en la guía aérea. Solamente va a formar, ¿qué? El 25%. Segundo elemento. Tercer elemento. Si no cuento con documentación que respalde el gasto de transporte, voy a presumir a momento de liquidar el 5%. Es más, nos dice, si usted tampoco cuenta con la póliza de seguro, va a aplicar el 2%. Ojo, la póliza de seguro que sea expedida por una aseguradora nacional, ojo, tiene que ser admitida solamente cuando ésta se haya emitido antes del embarque. Si ha sido con posterioridad, no me sirve. Entonces, ¿qué hago? Aplico el 2%. Ya allí nos están diciendo cómo tenemos que hacer nuestro trabajo, ¿no? Ya sea importador, ya sea que me dedique a ser un auxiliar de la función pública o decida ser un importador directo. O sea, ya aquí la norma nos está diciendo qué debiera considerar. Además nos dice, la importación efectuada mediante contrato diferente a los términos Incoterm, FOB o CIF se ajustarán a estos dos Incoterms a efectos de ¿qué? De determinar la base imponible. Si lo he hecho en términos ex-work, tengo que llegar a términos FOB. Si lo he hecho en términos DDP, en condiciones DDP, perdón, tengo que llegar hasta condiciones CIF. Eso nos está diciendo la norma. Sigamos. Tratándose de vehículos que ingresen por sus propios medios o de equipaje del régimen de viajeros, para efectos de la determinación de la base imponible, se considera por concepto de
costos de transporte el 2%. Ah, difiere de este, ¿no ve que nos dice el 5%? Pero solamente eso se va a dar ¿para quiénes? Para la importación de vehículos y para lo que es la aplicación del régimen de viajeros. Entonces, ya para los, como les digo, o sea, estos elementos son sumamente valiosos para que ustedes tomen alguna decisión de hacer alguna importación, decidan ser algún auxiliar de la función pública o decidan vincularse al comercio exterior. Lo otro, para la liquidación del impuesto al valor agregado y la aplicación de la alícuota porcentual del impuesto a los consumos específicos, que es el ICE, en el caso de importaciones, la base imponible, aquí es importante, estará constituida por el valor CIF más el gravamen arancelario efectivamente pagado. Queda claro, ¿no? ¿Cuál es nuestra base imponible para el GA? Que es diferente de nuestra base imponible para el IVA o para el ICE. Ya tenemos el escenario ahí claro de cómo tendría que ser nuestra fórmula para nosotros hacer la liquidación aduanera. ¿Qué más nos dice? La base imponible del impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados y el impuesto a los consumos específicos con tasas específicas aplicables a la importación se aplicarán en la forma y términos establecidos en normas respectivas. ¿No? Entonces, ese es otro elemento que, y lo vamos a poner en práctica la siguiente semana con los ejemplos de una importación, por ejemplo, de bebidas. Sigamos. La base imponible para la liquidación de los impuestos internos u otros aplicables a la exportación se regirá por lo dispuesto en normas específicas. Ya va facultando, ¿no?, a generar algunos elementos. Aquí viene otro de los elementos que también se debiera considerar. Para efectos aduaneros y cálculo de la base imponible, los valores expresados en moneda extranjera deberán ser convertidos en moneda nacional al tipo de cambio oficial de venta en el Banco Central vigente al último día hábil de la semana anterior a la fecha de la aceptación de la declaración por la Administración Aduanera. La Aduana Nacional establece y publica el tipo de cambio a efectos de que se utilice por la duración de una semana. Entonces, yo para considerar en algún caso que la transacción se haya realizado en una moneda diferente al dólar, tengo que recurrir a esa información publicada por el Banco Central, pero que es retrotraída por la Aduana Nacional y es publicada y se mantiene constante por una semana. Pues la aduana hace esas publicaciones que es de conocimiento para los auxiliares de la función pública, importadores, personas naturales, jurídicas. ¿No? Entonces, todos estos elementos que nos está diciendo el artículo 20 lo tengo que considerar. El tema de derechos de antidumping y medidas compensatorias, hasta la fecha no se han dado, ¿no? Y esas obviamente van a estar establecidas de cómo tendría que ser el cálculo cuando se haya identificado que cierta mercancía ha generado dumping en la producción nacional y se haya establecido a partir de esa identificación medidas compensatorias, ¿no? Entonces, son tratamientos sumamente específicos que no se han dado en nuestro país. Entonces, la riqueza de este artículo emerge en todos esos puntos. Entonces, espero que para ustedes, por lo menos para el ejercicio que vamos a hacer ahora, les haya quedado claro algunos puntos. Ahora nos vamos a ir al ejemplo. Con esa lectura rápida, pero que por lo menos les he dado a conocer qué elementos debiéramos considerar para la liquidación. Voy a pasar a leer el ejemplo. Dice, en fecha 17 de enero de 2021, la empresa Casa Azul Importaciones y Representaciones SRL ha adquirido 100 celulares de la marca Samsung, modelo S30, cada uno a $500, que son de origen chino de la empresa Tancruz International Trading Company Limited. Las condiciones de entrega acordada son en términos FOBIQUIC.
La mercancía ha sido embarcada desde el puerto de embarque en Shanghái, China, hasta Iquique el 25 de enero del 2021. Se ha incurrido en un costo de $1.200. Asimismo, se ha contratado los servicios de una empresa de transporte terrestre, Transbolivianita, por un monto de $600 desde Iquique hasta Pisilla. Asimismo, nos dice, la mercancía ha sido asegurada en fecha 26 de enero del 2021. Determine la base imponible y los tributos que corresponda pagar. De la lectura que estamos realizando, vayamos armando un ejemplo claro. Y ahí ustedes me van a ir ayudando con el tema de los datos. Vamos a agarrar un Excel que va a ser sumamente sencillito. Se visualiza, ¿verdad? Sí, Lisa. Nos dice que son 100 unidades, ¿no ve? Y el precio es 500. ¿Y son cuántas? 100 unidades. Ya. Nuestro precio en términos FOB nos dice es 50,000. ¿Qué otro elemento nos da? Los escucho, a ver, para... ¿Qué otro elemento más tenemos? ¿Qué otro elemento más debiéramos considerar? Transporte. El flete marítimo, dice. El flete marítimo, ¿qué es cuánto? 1.200. 1.200. Bueno, el tramo marítimo nos dice que es 1.200. ¿Qué más tenemos? El flete terrestre. Que nos dice cobertura desde Iquique hasta Pisilla. ¿Qué son? $600. 600. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Aquí el seguro no contaría, ¿no? El seguro que sería el 2%. Ya, ¿por qué? Porque la póliza se ha comprado después del embarque. No sé quién está hablando. Se ha cortado. Decía que la póliza se va a tomar el 2% porque se ha comprado después del embarque de la mercancía. Nuevamente, por favor. Celi, por favor. Dice, ahora sí se me escucha. Decía que la póliza se va a tomar el 2% porque se ha comprado después del embarque. Disculpen, salida por un momento. A ver, en el tema de la póliza de seguro, ¿la consideramos o no? Consideramos el 2%.
del valor de la mercancía en términos FOB. Licenciada. Tengo un problema de conexión, me parece, porque no los escucho, los escucho entrecortado. Pero lo que señalaba Araceli es cierto, ¿no? O sea, aquí me dice claramente, ¿no? Y es evidente cuando uno lee de que la póliza de seguro se ha emitido posterior al embarque. Sin embargo, si yo cuento con la documentación, ¿cómo podría verificar aquello? ¿Se podría, licenciada, revisar el BL para verificar la fecha de embarque? Correcto, Yadir. Entonces, ¿se dan cuenta la importancia de la documentación? O sea, la documentación realmente va a respaldar el conjunto de actuados que vayamos a seguir, ¿no? Entonces, sigamos con el ejercicio. Entonces, tenemos que el tema del seguro no va a ser el monto que me ha señalado en la póliza de seguro, porque la norma me dice no puedes considerar. Ahora, si hubiera sido una póliza de seguro internacional, ¿consideraría? ¿Qué opinan? Los escucho. Si fuera una póliza de seguro internacional. Anímense. Nadie se va a animar a decir. Por lo menos el artículo 20 hace referencia a aseguradoras locales, ¿verdad? Nacionales. Entonces, no estoy encontrando algo referido a aseguradoras internacionales. Yo podría inferir de que sí sería válido. Correcto, correcto. La restricción solamente está establecida a las aseguradoras nacionales. ¿Es un trato discriminatorio? Probablemente sí. Deberían acogerse al tema de el mismo tratamiento para las aseguradoras internacionales, sí, pero la norma solamente establece esa restricción. Entonces, cuando yo cuente con una póliza de seguro internacional, que es muy poco de lo que hemos visto, son muy pocas las empresas que aseguran con aseguradoras internacionales, más se dedican a emplear las aseguradoras nacionales, esas debieran considerar aquello, ¿no? Pero si es una asegura internacional y si el monto no hubiera sido, hubiera sido una asegura nacional, el monto sí lo hubiera tomado, ¿no? Entonces, siguiendo con el ejemplo, voy a sacar, ¿cuánto? El 2%. Del valor FOB, de los 50,000. Ya tengo. Ahora, ¿qué nos ha dicho el artículo 20? ¿No ve? La sumatoria de todos estos elementos van a formar, ¿qué? La base imponible. Esta es mi base imponible. Licenciada, no se ve el Excel. No se ve. Allá, espérenme un ratito. Voy a... ¿Ahora sí? Sí, licenciada. Ahora sí se ve. Entonces ya he ido determinando, ¿no? ¿Cuánto tengo que pagar? Entonces, este monto es sobre el cual yo tengo que determinar el gravamen arancelario. ¿Qué es lo que debo hacer ahora?
Buscar la partida arancelaria del producto. ¿Bien? Entonces, correcto. Me voy a ir al arancel. ¿Se visualiza? Oh, sigue Alex. Ya. Espérenme un ratito. Ahora. ¿Visualizan, colegas? No. Sigue viéndose el Excel. Ah, ya salió. Ya. Ahora sí, ¿no? Porque he vuelto a salir y ya. Sí, se ve ahora. Ya. Este es el arancel, si no lo conocen. A ver, ¿qué tiene el arancel? El arancel tiene el gravamen arancelario, tiene el impuesto al consumo específico. Tiene, en algunos momentos, si requiere autorización, certificación en el tipo de documento, tiene además información referencial de quién la dispone y algunas otras disposiciones generales que se tienen. Si goza de alguna preferencia arancelaria. Toda esta información de manera muy general lo tiene el arancel. Entonces, esta información del arancel, que si bien es utilizado como término referencial, es un documento realmente enriquecido, ¿no? Y que se ha generado y que en el día de hoy la mayoría, si no digo la totalidad, lo utiliza como referente para hacer la clasificación arancelaria. Entonces, ¿qué definimos aquí, por ejemplo? No entramos a la partida, la 8517, y vamos viendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí nos dice hay una específica. ¿Por qué me he tomado y he puesto este como ejemplo? Porque es sumamente específico aquí, ¿no? Entonces, aquí ustedes pueden observar que hay uno que te dice teléfonos móviles, celulares, y los de otras redes inalámbricas, ¿no? Entonces, ¿cuánto me dice que paga? Paga el 15%. Así es re fácil hacer, ¿no? Por ejemplo, si buscamos pijamas, igual, lo propio va a ser re fácil. Pero hay las mercancías que nos dicen las demás. Entonces, ahí se nos convierte mucho más complejo hacer la liquidación aduanera. Porque si ustedes se dan cuenta, mi liquidación inicialmente, ¿en qué se ha basado? En la transacción comercial, ¿no? Entonces me ha agarrado probablemente lo que me dice la factura, he agarrado de la póliza de seguro, si es que existe, he agarrado el documento de transporte, BL, guía aérea, cualquiera que corresponda. Esos han sido mis elementos bases para armar mi base imponible. Pero, por ejemplo, si yo cuento con un despacho de 500 ítems y la mercancía es genérica, muy difícilmente voy a poder hacer una correcta clasificación arancelaria, ¿no? Y eso pasa, por ejemplo, para el tema de mercancías procedentes de Iquique. Juguetes, nos dicen, ¿no? Tú no sabes si es una muñeca, si es un triciclo, o te dice peluches, ¿no? Entonces, uno asume, va asumiendo y va estableciendo el tema de a qué mercancía, perdón, a qué subpartida arancelaria corresponde. Entonces, en este caso, del ejemplo sencillito, nos dice que son teléfonos celulares, ¿no? ¿Y cuánto paga? El 15%. Aquí podemos ver, ¿requiere alguna AP y demás? No requiere. Que me puede pasar en otro tipo de mercancía, ¿no? Entonces me voy. ¿Se visualiza?
Colega, ¿se visualiza? No todavía. Ahora. Vamos a hacer de nuevo. ¿Ahora sí? No. No, dicen. ¿Ahora sí? Sí. Ahora sí. Ya, entonces yo tengo, ¿cuánto tengo que pagar? ¿No ves? Eso es lo que pago a la aduana. ¿Para qué necesito armar? Mi base imponible para el impuesto al valor agregado. ¿Qué nos ha dicho el artículo 20? Para armar tu base imponible del valor agregado IC, tienes que sumar la base imponible del GA más el GA. Entonces, mi base imponible para el IVA, porque sí pago IVA, pero lo que no pago es ICE, va a ser la sumatoria de mi GA más mi base imponible del GA. ¿Cuánto pago de IVA? 14.94% para todas, absolutamente todas las mercancías, con excepción de aquellas que con el Decreto Supremo 4579, bienes de capitales o agrícola, industrial, maquinaria pesada para construcción o de minería, y lo que son vehículos frigoríficos, esos no van a pagar IVA, eso es lo que nos dice la norma. Como en este caso son celulares, corresponde el pago tanto del IVA como del GA. Entonces voy a sacar el 14.94% de esta base imponible. Entonces vamos a poner así. Entonces todo lo que está en rojito es lo que voy a pagar a la aduana. Lo que pago por importar estos 100 celulares es este monto. Todo esto es en dólares, ¿no ven? Esto es lo que pago. En bolivianos. Por 6.96. Perdón, no sé si lo dijo, pero es 100 centavos. No, ahí yo lo estoy haciendo para efectos didácticos. De hecho, para hacer el cálculo sí te considera a 2 dígitos. En el suma, no sé si igual refiere. En el caso de la DA, por ejemplo, sí te considera más dígitos, pero yo lo estoy haciendo ahorita para efectos didácticos, no solamente considerar números enteros, sin decimales. Y este monto está en dólares, este está en, perdón, al revés. USD, y este son bolivianos. Pero eso hay que convertirlo en UFBs. ¿Qué está cuánto ahorita el tema de las UFBs ahí? Ahora Celi se me puede ayudar. 2.37. 36 punto y algo más de 2.37. 3.37. ¿No? Entonces lo convierto. Y es esto lo que tengo que pagar. ¿No? Entonces, para la liquidación, en el ejemplo así sumamente clarito, eso es lo que tengo que considerar. Entonces, el cálculo, cuando por ejemplo tengo que hacer la importación de, como les decía, 500 mercancías, tengo que hacer todo este ejercicio uno a uno. ¿Dónde converge la complejidad? Es en la determinación de lo que es la clasificación arancelaria. Porque no para cada mercancía han utilizado un tramo distinto, ¿no? A menos de que algo específico en el contrato lo señale, ¿no?
por ejemplo, en el tema de envíos parciales puede ser el tratamiento distinto, si el tema se tenga diferentes facturas, o sea, hay varias connotaciones que se pueden dar, pero por lo general y habitualmente tenemos solamente un documento que ampara el traslado de la mercancía, que es ya sea el BL, guía aérea, CRT, factura de transporte terrestre, la póliza de seguro también, que es una sola, ¿no? Que asegura que la mercancía va a ser trasladado o establece de alguna manera el hecho de que se pueda cobrar si es que pasa algún desastre con la mercancía, ¿no? Entonces, todos Una estos preguntita. elementos sí debiéramos considerar, que es un ejemplo sumamente sencillito, y a medida que ya vayamos avanzando, ya van a hacer también ustedes ejercicios. Entonces, vamos a ir avanzando y de alguna manera subiendo de nivel la complejidad, ¿no? Porque en el tema de, por ejemplo, de una importación de whisky, vino, el tratamiento considera un impuesto adicional. Vamos a ver, esta metodología que se les está señalando no va a diferir de una importación de régimen de importación para el consumo que una de régimen para viajeros, que una de menor cuantía, una de bajo la modalidad del régimen de importación a consumo anticipado o inmediato. No va a diferir. Lo que va a ir difiriendo de alguna manera de cómo se están haciendo las cosas, perdón, qué elementos debiera yo considerar, es cómo se está afectando la transacción. Si de por medio hay una certificación de origen en que me dice que el GA es 0, pago menos. Si, por ejemplo, resulta ser de que no estoy importando celulares, estoy importando vehículos eléctricos y me beneficio por 2 decretos, esto es 0, esto es 0. No pago nada, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ir viendo. Por eso la primera clase les decía, ¿no? Y difería de una percepción que alguno de ustedes había emitido, ¿no? El tema de saber los tratados internacionales, decía, no eran importantes, sí son importantes. Y va a depender de cuál sea el escenario en el cual yo esté trabajando. Si yo soy un importador directo, a mí lo que me interesa es saber toda la normativa en materia de valoración aduanera, clasificación, normas de origen, procedimentales, regímenes me interesa. Si decido beneficiarme de una importación de un país en el cual gozo de preferencias nacionales, también me interesa y debo conocer eso. Debo conocer qué elementos y qué documentos forman parte. El artículo 111 del reglamento de la Ley General de Aduanas te dice, ¿no? Esos son los documentos soporte de la declaración. ¿Qué más necesito saber? O sea, como les digo, la liquidación es una partecita, pero hay un trasfondo y en realidad todos los módulos que ustedes han ido avanzando hasta el día de hoy forman parte de, no son temas o módulos aislados. Todos están entrelazados. En la liquidación aduanera hemos visto claramente que se han entrelazado varios de esos módulos que ustedes han trabajado. El tema de regímenes aduaneros, el tema de los Incoterms, si es que no avanzado como algo específico, el tema de normas de origen, el tema de valoración, el tema de clasificación. Esos 5 los he traído y aquí los vengo a aplicar. Ojo, la valoración aquí y más adelante, ¿no? Si decido ser auxiliar o importador. Si decido ser un exportador, también necesariamente tengo que conocer cuál es el conjunto de formalidades, porque para yo exportar necesito saber qué es lo que debo cumplir. Entonces, la importancia de todo este diplomado no emerge solamente en el tema de hacer esta operación, como ustedes pueden ver, es sumamente sencilla. El trasfondo es cómo se efectúa la transacción. Por ejemplo, si aquí hay un tema de
un gasto en el que se ha incurrido por la utilización de un intermediario, ¿no lo voy a considerar como parte del valor en aduana? A ver, ¿qué me dice la normativa? Considerar. Aquí todo está en dólares. Tipo de cambio. No, voy a utilizar la que está publicada por la aduana. Voy a utilizar el tipo de cambio. Si la mercancía requiere AP, a ver, ¿cuándo se embarca la mercancía? ¿Cuándo se ha emitido la certificación? O si requiere algún certificado. En el tema de textiles. El monto es 2.000, creo que lo voy a poder hacer por menor cuantía, no necesito hacer por una IM4, así voy a evitar esa certificación. Entonces, como un dato más adicional, si ustedes están interesados, lean el Decreto Supremo 572, que ahí te dicen, ¿no? ¿Qué mercancías requieren AP o certificaciones que les va a ayudar también? Entonces, lo que quiero que para ustedes quede totalmente claro, estimados colegas, es que la normativa sí va entrelazada. Y va a depender, obviamente, de cuál va a ser el accionar o la actividad a la que ustedes se van a dedicar. Consejo de lo que en el poco tiempo que estoy metida en el área de comercio, lean. No dejen, así me ha dicho, así es, así dice que es, no. Muchas veces nuestros auxiliares de la función pública no han dado una buena orientación y los han obligado a incurrir errores. En la siguiente clase vamos a seguir haciendo ejercicios. Han avanzado régimen de admisión, han avanzado el tema de admisiones temporales, anticipados, inmediatos, viajeros, courier, han avanzado en el módulo, pero no quiero darles algo que les conflictúe bastante similar, entonces quería consultarles el tema, si han visto por lo menos admisiones temporales, porque hay un caso bien singular y bien bonito de trabajarlo. Entonces, por lo menos eso lo quería ver, pero no sé si han avanzado ustedes, entonces ahí me gustaría para tal vez adecuar el ejemplo y darles tal vez una introducción previa para que ustedes vayan entendiendo. ¿Han avanzado en misiones temporales? Perdón, la palabra, por favor. Adelante. Gracias. Dos cositas. Primero, sí, efectivamente, yo era el que un poquito planteaba el tema de que fue muy literal todo el conocimiento, ¿no? Roberto Mojica. Pero en ningún momento, por si acaso, tal vez otra persona lo dijo, pero en ningún momento yo dije de que no era necesario. Sí, entonces, lo dije totalmente claro. Es demasiado literal y no tuvimos mucha práctica. Por lo menos en el grupo en el cual yo estuve, la práctica fue muy poca. De qué manera no pudimos consolidar todo ese conocimiento y nos quedamos en simple información, ¿no? Típicas clases teóricas donde el docente de forma magistral habla y habla y habla y habla y piensa que está enseñando, pero no es así. Es a través de la práctica donde consolidamos todo este conocimiento, ¿no? Ahora, por ejemplo, a raíz de este ejercicio tan sencillito, muchas cosas yo he llegado a comprender, lo cual me lleva a la siguiente pregunta. ¿Podría, por favor, repetir por qué tenemos que convertirlo a UFB? Es que la deuda tributaria es en unidades de fomento de vivienda. Entonces, cuando les voy a la próxima clase, les voy a mostrar todo lo que es la deuda tributaria, y el Código Tributario también así lo establece, que debe ser en términos de unidades de fomento de vivienda. Entonces, por eso es que se hace esa conversión del tipo de cambio. Perfecto, gracias. No, de nada. No, pero no lo tomen, por si acaso los comentarios, no lo tomen que está yendo inducido algo. O sea, yo entiendo, porque en este momento estoy en el rol de ser alguien que les facilite y les aclare muy probablemente y engrane el conocimiento que ustedes han adquirido de manera teórica. Pero también soy alumna, ¿no? Entonces, lo que yo trato es de que ustedes, y a partir de esta clase, es que ustedes vayan pensando y vayan aperturando, ¿no? O sea, y la visión, obviamente, lamento mucho que haya sido teórica, pero ahora vamos, no es tarde, creo que es el escenario final, entonces cerraremos con broche de oro el diplomado y ahí ustedes van a ir
dilucidando las posibles dudas que se hayan ido generando dentro del módulo, pero lo más importante es que se quede lo más básico, porque probablemente no alcancemos. El comercio exterior es sumamente amplio y sumamente dinámico, ¿no? Entonces el escenario de hoy puede cambiar mañana, pero no lo tomen en ese sentido. No he hecho una alusión y me disculpo si en algún momento se ha tomado como algo. En realidad no he ido, sino me he ido al tema más de fondo y darle la importancia a todo lo que estamos aprendiendo, porque el día de mañana ustedes, esta va a ser un diplomado que les va a ayudar un poco a abrir la mente de qué es lo que se quieren abocar, ¿no? Entonces no lo tomemos de esa manera y reitero, ¿no? Si en algún momento usted se ha sentido aludido, en realidad no lo he dicho por la persona en específico, sino el concepto que lo que yo quiero que ustedes se vayan y terminan el módulo, ya van a poder decir, esto me sirve para esto, me sirve esto. Entonces, ya la decisión que ustedes tomen de aquí en adelante ya es personal, pero a mí lo que me corresponde es darles desde mi punto de vista, desde la experiencia que tengo en materia de comercio. No es mucho, son alrededor de 10 años, pero me permite hacerle referencia a ciertas cosas. Entonces, va en ese sentido. La próxima clase vamos a seguir. Nos hemos pasado casi media hora, me disculpo, pero me gusta mucho el tema de lo que es todo lo que es comercio, y tal vez si en la próxima me pase, díganme, ya es hora, entonces cerramos el curso y seguimos la siguiente. El día lunes vamos a continuar con el tema de los ejercicios, pero antes de que me vaya, les quería pedir eso, me aclaren si han revisado algo de admisión temporal, para tal vez hacerles un preámbulo y armar el ejercicio, que está bien bonito, les digo, es muy interesante ahí. Licenciada, lo vimos, pero muy teórico realmente, admisión temporal. Ya. Entonces el día lunes tenemos 2 ejercicios más que son así. Lo que sí les voy a pedir es, no sé si ustedes tienen el arancel, cuentan con el arancel. Sí, nos los pasaron en anteriores módulos. Perfecto. Entonces vamos a poder trabajar un poquito con el arancel. No les voy a poner ejercicios difíciles porque, como les digo, la clasificación arancelaria, cuando la información no nos permite identificar de manera correcta la mercancía, es bien compleja. Entonces, vamos a hacer ejercicios y vamos a ir viendo. Lo que quiero que ustedes se den cuenta, lo que les acabo de decir, ¿no? ¿Verdad? Que la liquidación no es distinta, es la misma, pero varía los escenarios. Y eso me va a ayudar un poquito a abrir. Vamos a ir viendo el tema de un ejemplito, por ejemplo, de textiles, cómo podríamos hacer, ¿no? Que es bien bonito el tema de comercio, les va a gustar, y yo creo que los que ya están metidos en eso, y ya sabemos, nos apasionamos, es bastante dinámico y nos apertura, ¿no? la mente, todo lo que implica el comercio, y vamos a hacer algún ejemplo también con el tema del impacto del COVID, porque también ha tenido ese impacto, ¿no? Entonces, agradecerles a todos por su predisposición en el curso, nuevamente reiterarles, ¿no? Al tema de la disculpa por no haber pasado el miércoles, pero realmente han surgido imprevistos sumamente complicados y no me han permitido. Entonces, el coordinador me ha dicho que va a hablar con ustedes el día lunes para quedar qué día vamos a compensar la clase. Entonces, nos veríamos el lunes y nada, les pido por favor que traigan el arancel, que es lo que quiero. No sé si tienen algún documento en tema de normas de origen, pero si no lo vamos a ir viendo. Lo principal es el tema del arancel. Ya, y luego vamos a ir viendo cómo nos va con los ejercicios. Ya, entonces muchísimas gracias, estimados. Nos veríamos el día lunes. Licenciada, buenas noches. Mil disculpas. El tema de la asistencia al inicio de la clase no le pude responder, tenía problemas de comunicación. No sé si ha podido ver el chat, le he escrito también el chat. Sí. No sé si me ha considerado. Sí, Gracias. Bien. No, de nada. ¿Alguien más que...? Felipe, yo, por favor. Araceli Pacheco. Araceli, ya. Sí, ya con todos. Solamente faltaba. Yo igual llegué tarde, dije, a la clase por motivo de trabajo. ¿Su nombre es? Glider Copa.
al líder, ¿no ve? Sí, licenciada. Ya está, estimados. Entonces nos veríamos el día lunes nuevamente. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Hasta lunes. Hasta el lunes.